Bienvenidos al curso Uso y manejo seguro de insumos agrícolas con el tema Agricultura de precisión, nuevas tecnologías. El día de hoy tendremos como invitados a dos profesionales y expertos en la materia, Gabriela David y Billy Pineda, quienes actualmente se desarrollan como jefe del área de Agricultura de precisión y gerente corporativo de Agricultura avanzada en Disagro, una de nuestras empresas socias, y serán los encargados de impartir el curso. Gabriela David es ingeniera en sistemas con especialización en sistemas de información geográfica egresada de la Universidad Católica de Honduras. Cuenta con 21 años de experiencia trabajando con sistemas de información geográfica y tecnología GPS y 12 años de experiencia trabajando en el tema de agricultura de precisión con énfasis en implementación de nuevas tecnologías para captura y análisis de datos agronómicos. También cuenta con extensa experiencia en entrenamiento a personal de campo y agronómico en temas y herramientas para agricultura de precisión. Desde el 2008 a la actualidad labora en Disagro como jefe del área de agricultura de precisión, trabajando con anterioridad para organismos internacionales y nacionales con sedes en Guatemala y en Honduras. Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Proyecto de Administración de Áreas Rurales, la Fundación de Municipalidad y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como especialista, consultora y soporte GIS, entre otros. Billy Pineda es ingeniero civil graduado de la Universidad Rafael Landívar con maestría en asesoramiento remoto y teledetección espacial otorgada por la Universidad Curtin de Tecnología en Australia y avalado por la Agencia Aeroespacial Alemana. También posee una especialización en sistemas de información geográfica otorgada por CATIE en Costa Rica. Destacan dentro de sus estudios realizados un profesorado en matemática y física con especialización en computación en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con distintas especializaciones otorgadas por prestigiosas entidades internacionales, entre ellas la especialización en infraestructuras de datos espaciales y teoría y aplicaciones de modelos de elevación digital del SRTM, aplicaciones de MODIS, análisis de información y en el análisis y modelación de incendios forestales otorgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA. Su experiencia laboral es bastante extensa como asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales como la Unión Europea en Guatemala, la Dirección Ejecutiva de Proyecto Mesoamericano, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la UNOOSA y la BIB, siempre en temas relacionados con la tecnología. También posee experiencia como docente en la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente se desarrolla como gerente corporativo de agricultura avanzada en Disagro. Si tienen alguna duda sobre la presentación, pueden escribirlas en preguntas y respuestas y las mismas estarán respondiendo al finalizar el curso. Por favor, tener sus micrófonos y cámaras desactivadas. Los dejo con los conferencistas. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlo. Como comentaron, mi nombre es Gabriela David, estoy a cargo de la Unidad de Agricultura de Precisión en Disagro y para mí es un gusto junto al ingeniero Billy Pineda compartir un poquito pues de la experiencia y del conocimiento que hemos adquirido en este tema que hoy en día pues sin duda es uno de los temas que ha tomado mayor relevancia en lo que es la agronomía. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre lo que es la agricultura de precisión, algunas de las herramientas que utilizamos dentro de la agricultura de precisión y algunos de los productos desarrollados cuando se maneja pues todo el entorno de datos del día a día de una finca, de un agricultor y las decisiones que podemos tomar a través de todo este tema de agricultura de precisión. Para comenzar, les voy a hablar un poquito, pues, de qué es agricultura de precisión. Existen hoy en día infinitos conceptos de lo que es agricultura de precisión, pero básicamente la agricultura de precisión habla sobre cuantificar la variabilidad que existe en el cultivo o en los campos. Esto basado en recolección de información que nos permita
en un mediano, largo y plazo, poder tomar decisiones acertadas acerca del cultivo. Es decir, decisiones como qué aplicar, dónde aplicar y cómo aplicar. Básicamente, la agricultura de precisión nos lleva a manejar un cultivo o una finca de forma general a sitio específico. Obviamente, para poder trabajar con agricultura de precisión, se requiere de muchas tecnologías que nos permitan, pues, obtener esa información en un contexto espacial o en un contexto geográfico. Dentro de esas tecnologías que nosotros hacemos uso cuando hablamos de agricultura de precisión, hablamos de los GPS o de los GNS, como se conocen hoy en día, hablamos de sensores y dentro de la línea de sensores tenemos una gran variedad de sensores, tanto para medir aspectos físicos del suelo como pHímetros, conductividad eléctrica, sensores, por ejemplo, como cámaras que nos permiten tomar fotografías o imágenes satelitales que nos proveen información más detallada u otra información detallada del cultivo que no somos capaces de obtener pues a través de algún muestreo o algún trabajo que hagamos en campo. Y por supuesto, sistemas de información geográfico que como van a ver a lo largo de esta charla, vamos a ver que son muy importantes porque a través de estos sistemas nosotros podemos colectar, podemos procesar y convertir todos esos datos en información valiosa para poder tomar acciones específicas dentro del cultivo. Entonces, lo más importante de entender dentro de la agricultura de precisión es el hecho de que debemos cuantificar esas variaciones para evaluarlas, entenderlas y poder gestionarlas. Hay variaciones que quizás las podamos cambiar, pero hay variaciones que no vamos a poder modificar, pero sí podemos gestionarlas para que el impacto final que esperamos en la agricultura cada vez sea menos significativo y que nuestras producciones cada vez sean más homogéneas en él, buscando siempre la parte positiva de la producción, o sea, las producciones en que se reflejen siempre mayores o lo que esperamos. Dentro de la información que podemos recolectar, la idea de obtener toda esa información como análisis, información de imágenes que nos determinen la salud del cultivo o alguna infección de alguna maleza o de alguna enfermedad, es importante evaluarla, conocerla, entenderla y cuantificarla porque toda esa información se van a convertir en decisiones agronómicas como densidad, cuál es la densidad óptima que espero de siembra, cuáles son las dosis de fertilizante que yo debo aplicar, dónde las debo aplicar y predecir con exactitud, ¿cómo se llama? El tema de producción o las variabilidades que existen en la producción para poder manejarla de mejor manera. ¿Qué nos permite entonces la agricultura de precisión? Básicamente, la agricultura de precisión nos permite mejorar el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Información todo el tiempo estamos tomando en campo. El tema es poder tomar todos esos datos, agarrarlos, unificarlos y poder procesarlos y ver qué nos dicen esos datos, que se conviertan en información valiosa para tomar decisiones que me permitan tanto gestionar como que me permitan tanto prevenir o tomar acciones posteriores al cultivo. También al conocer toda esa data, nosotros podemos entender cuáles son aquellos factores que están cada día o cada año o cada ciclo del cultivo limitando la productividad. Al conocer todos esos parámetros que limitan la productividad, vamos a tener una mejor forma de saber qué gestionar para que la productividad cada vez sea mejor en nuestros campos. Obviamente, también nos permite conocer la eficiencia productiva, porque no solo estamos midiendo variables en el suelo o variables que tienen que ver con fertilidad, también podemos medir variables como clima u otras variables que sean importantes como enfermedades para nuestro cultivo, ir conociéndolas para tener cada vez, detectar en cada proceso cuáles son esas limitantes, manejarlas, gestionar y tener una eficiencia en la productividad. Y por ende, como hablamos de darle al cultivo lo que necesita, cuando lo necesite, cómo lo necesita, pues lograríamos también contribuir al ambiente reduciendo el impacto ambiental que a veces los insumos u otras prácticas, pues con el
con el uso excesivo o con las prácticas inadecuadas, pues afectamos de manera negativa en el ambiente. Y otra de las cosas que hoy en día, por lo cual se está utilizando agricultura de precisión, es para cumplir las exigencias de trazabilidad o las exigencias de las normas que cada vez se hacen más fuertes en algunos cultivos, especialmente aquellos de exportación. Con este tipo de herramientas, ustedes van a tener más información y van a poder cumplir más esas exigencias que hoy en día los mercados nos están requiriendo para poder trasladar los productos de un país a otro. Entonces, la agricultura de precisión básicamente tiene como un fundamento poder manejar la parcela en tres puntos de vista. Un punto agronómico, que básicamente es ajustar las prácticas a las necesidades de la planta. O sea, si yo tengo datos que me permiten, por ejemplo, conocer lo que está sucediendo en mi cultivo, cuantificar la variabilidad, etcétera, yo puedo tener y puedo saber dónde yo tengo mis parcelas con mayor fósforo, menor fósforo, dónde tengo mis parcelas con mayor productividad, menor productividad, y eso me permite crear estrategias diferenciadas, tanto de manejo, tanto de gestión, para poder obtener mejores resultados de mi cultivo. Y a eso se refiere con tomar decisiones desde un punto de vista agronómico, medioambiental. Obviamente, si nosotros aplicamos al cultivo lo que necesita, donde lo necesita, hay una reducción importante de los insumos, porque estamos optimizando los insumos o los recursos para esas parcelas, evitando así el exceso y que de esta forma, pues, o sea, afectemos negativamente el ambiente. Y en la parte económica, porque obviamente al conocer todo el proceso, al obtener datos y al tener mayor información que nos permita identificar todas aquellas limitantes, nos permite crear estrategias de manejo para que cada vez nuestros cultivos o nuestras prácticas sean más eficientes y por lo tanto seamos más competitivos. Entonces, por eso es que la agricultura de precisión toma mucha importancia. Obviamente, para poder manejar agricultura de precisión, debemos obtener herramientas o debemos utilizar diversas herramientas que nos permitan conocer dónde está ubicada toda esta data que estamos recogiendo en el día a día en nuestra finca, o pasar por diferentes procesos u etapas para llegar a obtener información valiosa. Dentro de las etapas o instrumentos que debemos utilizar en la agricultura de precisión, la base de todo esto es la geolocalización de la información. ¿Y a qué me refiero con geolocalización de la información? Me refiero a que cuando hablamos de agricultura de precisión, yo tengo que tener un contexto espacial. Llámese un perímetro de la finca, llámese un lote, un sector de riego, etcétera. Porque la agricultura de precisión ustedes la pueden aplicar a diferentes niveles geográficos, dependiendo cuáles sean sus necesidades. Pero si yo voy a hablar de agricultura, yo tengo que tener un mapa de esa área que yo quiero estudiar, que quiero analizar y que quiero entender y conocer para tomar decisiones. En este caso, la finca. Entonces, lo primero que tenemos que tener es esta información. Y eso lo hacemos utilizando instrumentos como GPS o GNS o instrumentos como imágenes de satélite o imágenes de drones de alta resolución que me permita caracterizar la finca, porque esa se va a convertir en nuestra base para generar toda la información y para conocer qué sucede a lo largo de nuestra finca, cómo se comporta el nitrógeno, cómo se comportan los suelos, dónde están mis suelos más fértiles, dónde están mis suelos más pobres. Entonces, la idea es conocerlo en un contexto espacial. Y para ello utilizamos el GPS u otras herramientas, como les comentaba, como imágenes satelitales, como imágenes con dron, el mismo Google Earth, que nos sirve para caracterizar esa finca. Y otra de las cosas importantes cuando hablamos de geolocalización es que cuando vamos a medir alguna característica dentro del cultivo, lo tenemos que hacer siempre de una forma georreferenciada, porque al conocer dónde se encuentra la información va a ser mucho más fácil hacer un análisis de
todos esos datos que recogemos en campo. Si se dan cuenta, en la imagen que ustedes visualizan, pueden ver un montón de puntitos verdes. Cada uno de esos puntos verdes es un punto georreferenciado de un análisis de suelo que hemos realizado en esta finca. Y más adelante vamos a ver ejemplos mucho más específicos para que vean cómo funciona esto de la agricultura de precisión. El segundo proceso o la segunda etapa es la caracterización de la heterogeneidad. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, en esta finca ustedes pueden observar, es una finca de banano, pueden observar que tengo varios puntos de suelo. Todos estos puntitos corresponden a muestreos de suelo que han sido debidamente georreferenciados con GPS. Obviamente, cada punto de estos tiene asociado los parámetros de suelo que yo medí. Llámese nitrógeno, fósforo, arcilla, pH, etc. Entonces, ¿cuál es el segundo paso una vez obteniendo esos datos? Es generar mapas que me permita ver la heterogeneidad o la variabilidad espacial que existe para cada parámetro y poder entender dónde están esas limitantes en mi suelo. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo yo tengo 3 colores o 3 condiciones diferentes. Tengo una roja, una verde y una más amarilla. Entonces, ¿qué significa? Que a raíz de toda esta información que yo generé en campo de suelo, que es lo que comúnmente hace un agricultor, generamos este tipo de información donde yo puedo darme cuenta que por características físicas y químicas, o solo químicas, tengo 3 condiciones de suelo diferentes. Entonces, la pregunta es, si tengo 3 condiciones de diferente, ¿debería gestionar la finca de la misma forma o debería tener estrategias diferenciadas para cada uno de estos sectores que en este mapa están representados como zona 1, zona 2, zona 3? Entonces, este es el segundo paso de la agricultura de precisión, entender esa variabilidad para poder hacer gestiones diferenciadas. Entonces, medimos cada variable y en función de la variabilidad vamos a establecer diferentes estrategias de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro cultivo. Y por último, bueno, no por último, y como tercer proceso, a raíz de todo ese análisis previo que hicimos con la información, entonces hemos convertido todo ese pool de datos en información valiosa para tomar decisiones en 2 enfoques, un enfoque preventivo y un enfoque de gestión. Cuando hablamos del enfoque preventivo, o sea, hablamos de analizar toda la historia de esa finca. Por ejemplo, yo quiero hacer el análisis de información de los últimos 5 años de fósforo porque quiero entender qué pasa con el fósforo en mi finca, o de producción, o de la variable que ustedes, o de todas las variables que ustedes necesiten para entender. Y en función del análisis que hacemos en el tiempo, en la historia de esa finca, podemos obtener información muy valiosa para hacer correcciones o para tomar acciones preventivas, ¿verdad? Y el otro enfoque es el de gestión. Aquí es más dinámico porque significa que yo genero información constantemente para ir entendiendo en el momento que estoy trabajando con el cultivo o durante el ciclo del cultivo, ir entendiendo qué pasa con mi cultivo y tomar acciones inmediatas, correctivas, en el momento. Entonces, son 2 enfoques con el cual podemos utilizar la agricultura de precisión, con el enfoque preventivo, tomar decisiones con enfoque preventivo o con enfoque de gestión. Hay cultivos que, sobre todo los perennes, que funcionan muy bien tomando decisiones con un enfoque preventivo, pero hay cultivos que son más dinámicos y de ciclos cortos que el hacer las acciones en el día a día son mucho más valiosas que el hacer un enfoque preventivo. Entonces, esto va muy amarrado al tipo de cultivo, va muy amarrado al tipo de decisiones que ustedes quieran tomar para que ese cultivo pues vaya en pro a mejora. Y por último, teniendo toda la información, entonces viene la parte práctica. O sea, cómo todo ese análisis de información que yo generé a partir de puntos de muestreo, a partir de imágenes, a partir de sensores, la llevo a la práctica o la aterrizamos a la práctica.
Entonces, es importante que que toda esa información que generamos no quede simplemente como un mapa bonito, sino que quede como información valiosa para llevarlo a la práctica de nuestro cultivo y poder hacer las gestiones diferenciadas. En ese sentido, lo que hacemos es que toda esa información que hemos obtenido a lo largo de todo ese proceso de análisis de datos, lo podamos convertir en estrategias de ¿qué? En estrategias de fertilidad, en estrategias de mejora del riego, en estrategias de monitoreo del cultivo, en diferentes estrategias. Entonces, ustedes van a ver ya con toda esa información dónde debo hacer qué estrategia o dónde debo implementar qué estrategia. Por ejemplo, en las zonas rojas, que quizás mi zona roja signifique que tengo suelos, no sé, pobres en materia orgánica o con pHs ácidos, etcétera, etcétera, tenga que hacer una estrategia totalmente diferente que en aquella zona que tenía María, donde mis suelos tienen una condición de física diferente y una condición de productividad diferente. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ver lo rico de lo que es la agricultura de precisión. Entendemos cómo se comporta ese cultivo, entendemos cómo se comporta ese suelo y en función de eso definimos las diferentes estrategias en los diferentes sentidos que tenga para el agrónomo y tomar las acciones pertinentes en cada uno de esos sectores. Por eso es que es importante que la información que vamos a obtener sea en un contexto geográfico, porque yo tengo que saber dónde, y para saber dónde tengo que ubicar esa parte de esa finca o esos lotes donde yo voy a establecer X o Y estrategia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo partimos? ¿Cómo llevamos toda esta teoría a la realidad? Nosotros, en la experiencia que tenemos, prácticamente hemos definido que este proceso se define en 3 etapas. La primera etapa, que es la recolección de datos, que es cuando generamos datos de la finca, por ejemplo, cuando vamos a hacer análisis de suelo, análisis foliar, análisis de agua, cuando vamos a ver cómo funciona el riego para las fincas que tienen riego o cuando queremos correlacionar información climática para ver si tiene un impacto o no en nuestro cultivo, ahí estamos en ese proceso de recolección de datos. ¿Cuál es la diferencia de la recolección de datos utilizando agricultura precisión versus una agricultura tradicional? Es que aquí todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer en campo lo ponemos en un contexto geográfico, o sea, lo georreferenciamos para que a partir de esa georreferenciación nosotros podamos hacer diferentes análisis e inferir información que nos lleve a una acción preventiva, correctiva o de gestión. Luego de que hemos recopilado esta información, viene el proceso de análisis de datos, que es donde se hace todo el proceso de mapeo, el proceso de modelaciones, dependiendo de lo que andemos buscando. Y por último, en función de ese análisis que hemos hecho, tomamos la decisión. ¿Qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer? Entonces, ahí entra la acción sobre el cultivo. Pero miremoslo de una forma más práctica. Lo primero, como les comentaba, que tenemos que entender es que sí o sí tenemos que hacer uso de tecnología. No podemos hacer agricultura de precisión como lo hemos hecho tradicionalmente, obteniendo información, no sabemos dónde se tomó el análisis del suelo, lo sabrá el muestreador, pero no tenemos una idea gráfica exactamente dónde se hizo esa recolección de información. Entonces aquí tenemos que cambiar el primer paradigma, que hay que incluir tecnología. Y una de las tecnologías que incluye mucha relevancia en el tema de agricultura de precisión es el GPS o los GNS. Tenemos que tener una robusta plataforma de sistemas de información geográfico. Dentro de esta no hablamos de un software específico, sino de una cantidad de software específicos que nos sirven para diferentes objetivos. Dentro de los más comúnmente son los software de sistemas de información geográfico como QGIS, como ArcGIS, que son software que nos permiten procesar la información que viene de campo y poder generar, o los datos, perdón, que vienen de campo y poder generar información en forma gráfica, como un mapa, por ejemplo, un mapa de suelo, un mapa de foliar, un mapa de enfermedades, etc.
Y además existe otro tipo de tecnología que ha venido a complementar todo lo que tradicionalmente hace el agricultor, como son los sensores remotos, donde podemos listar drones, imágenes satelitales, medidores de biomasa, clorofila, pHímetros, etcétera, que sirven para obtener más información o para obtener información complementaria que nos va a permitir entender mucho más lo que sucede con el cultivo. Entonces, ¿cuál es el primer paso si ya lo llevamos a la práctica? ¿Qué haríamos para poder llevar este concepto de agricultura de precisión ya a terreno? Lo primero que tenemos que hacer, como lo mencioné a un inicio, es georreferenciar nuestra finca. Ustedes aquí pueden ver ejemplos de finca donde tiene todo el perímetro, incluso en esta tiene sus lotes o cable, dependiendo del cultivo que hablemos. Y es importante que hagamos esta delimitación para conocer cuál es el radio de acción de las decisiones que nosotros vamos a tomar en función del análisis de datos. Otra de las cosas importantes cuando hablamos de agricultura de precisión y que es la base para obtener información precisa es el muestreo. Ya aquí ya cambia un poco el concepto de cómo ir a muestrear a campo el suelo o el foliar. Tradicionalmente hacemos una muestra compuesta donde esa muestra compuesta refleja el comportamiento de 1, 2 o 3 lotes de diferentes hectáreas. Una muestra, por ejemplo, tradicionalmente se hace una muestra para 3 lotes, para 2 lotes, para un cable, para 2 cables, para un pante, 2 pantes. Entonces, ¿qué pasa con ese muestreo compuesto? Cuando nosotros hacemos una muestra compuesta y decimos, bueno, vamos a hacer submuestras en 3 lotes, vamos a mezclar ese suelo y vamos a tener un solo dato, lo que estamos haciendo es promediando. Y estamos asumiendo que esos 3 lotes tienen la misma condición física y química. Y en realidad puede haber mucha variabilidad. Por ejemplo, en lotes de 8, 10, 2 hectáreas, les aseguro que puede haber mucha variabilidad en muchos de los parámetros que estamos midiendo. Entonces, aquí en agricultura de precisión cambia un poco el concepto de cómo hacer muestreos. Aquí hablamos de hacer muestras puntuales, no muestras compuestas, y existen diferentes métodos para poder hacer estas muestras puntuales. Porque aquí lo que queremos es caracterizar el suelo, entender lo que pasa, entender cómo se mueven los nutrientes a lo largo de ese suelo. Y para poderlo entender no podemos utilizar un promedio, debemos utilizar datos más realistas que nos indiquen realmente cómo está variando ese suelo en sus diferentes parámetros físicos y químicos. Y por eso es que hacemos un muestreo intensivo. En las literaturas que ustedes encuentran de agricultura de precisión, hay diferentes métodos y diferentes propuestas de cómo hacer el muestreo. En mi caso particular, mi experiencia es hacer muestreos donde la distancia entre muestreos sea lo mínimo posible, porque partimos de la premisa que entre más cercanas son las muestras, más parecido es su valor, por lo tanto puedo caracterizar mejor esas zonas homogéneas o esas zonas de igual condición para poder establecer estrategias diferenciadas. En nuestra experiencia, nuestra recomendación es utilizar un muestreo inicial de una muestra por hectárea, no más lejos de una muestra cada 3 hectáreas, porque hemos validado que cuando hacemos muestreos cada 4, 5, 10 hectáreas, la variabilidad a veces es tan alta que la despreciamos y el error que podemos obtener al momento de realizar los diferentes mapas va a ser muy alto. Entonces, si realmente queremos empezar, como dicen, con el pie derecho, debemos hacer un buen muestreo. Entonces, los métodos de muestreo existen mucho. En nuestra experiencia nos ha funcionado mucho lo que es el muestreo sistemático, no alineado, y donde hacemos pues un muestreo, como les digo, sugerido, una muestra por hectárea, no más de una muestra cada 3 hectáreas, y hacemos un mínimo de submuestra de 5 muestras. Mínimo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer, entre más submuestras tengamos, más representativo va a ser ese valor. ¿Y por qué es importante este muestreo? Porque queremos entender la variabilidad de ese suelo. Y la única forma de entenderlo es teniendo una buena base o una base robusta de datos. Y eso es lo que me permite el muestreo intensivo. Entonces, ¿qué generamos a partir de ese muestreo intensivo? Generamos diversos mapas que nos permiten entender y cuantificar cómo se van comportando los diferentes elementos. Ustedes pueden ver
en esta slide, que podemos generar a partir de esos muestreos, pues mapas de física de suelo, de química. Si vamos a tomar, en caso de que tengamos riesgo, variables hídricas, podemos hacer mapas de punto de marchitez permanente, capacidad de campo, etcétera, etcétera, mapas foliares y todo lo que se les ocurra muestrear para conocer su finca. Y al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos información como la que ven aquí abajo. Por un lado, tengo un mapa de nitrógeno. Estos son datos reales de suelo. Por otro lado, tenemos mapa de fósforo. Entonces, des en cuenta lo interesante, lo que me lleva un muestreo intensivo de suelo. En este mapa de nitrógeno, ustedes pueden ver que tengo 3 estratos de colores. Tengo uno verde, uno amarillo y uno rojo. ¿Qué me está diciendo el mapa? Me está diciendo que tengo 3 condiciones diferentes de nitrógeno. Lo verde son los, digamos, son los valores que están arriba de lo máximo esperado para este cultivo, lo abajo es lo que está deficiente y lo amarillo es lo que se encuentra en los rangos óptimos o lo que esperaríamos como normal para el cultivo. Entonces, si se dan cuenta, para este nutriente yo tengo una gran parte de la finca que está arriba del máximo esperado para este cultivo y tengo otra gran parte que está deficiente. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a aplicar la misma dosis de nitrógeno en toda la finca? ¿O sería mejor tomar una estrategia diferenciada? Aplicar en la zona verde una dosis de mantención o darme lujo quizás, si es demasiado el exceso del nutriente, de no aplicar y enfocarme en la zona donde está deficiente porque es la que tengo que darle el requerimiento esperado de ese cultivo. Entonces, ven cómo aquí empieza a cobrar ya frutos la agricultura de precisión. O sea, me enmarca los datos que recojo en campo de un contexto diferente. Me dice, ok, apliquemos lo que necesita el cultivo, dónde y cuándo lo necesita. Si yo tuviese que tomar una decisión acerca del nitrógeno, quizás voy a tener 2 estrategias diferenciadas. Quizás voy a hacer una aplicación de dosis de este nutriente diferente en la zona verde a la de la zona roja porque tengo 2 situaciones diferentes. Por tanto, no puedo hacer una aplicación pareja, debo hacer una aplicación diferenciada. Y en el caso del fósforo, ustedes ven que prácticamente, o sea, está deficiente. Entonces aquí, como es más general, podría ser una sola aplicación para todo el área porque es bastante general u homogéneo el fósforo en esta finca. O sea, es deficiente casi para toda la finca. Entonces, puedo diseñar otra estrategia para este nutriente. Y así lo podemos ver con diferentes ejemplos, ¿verdad? Con diferentes parámetros para ir analizando qué pasa con esos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el de potasio. Des en cuenta, hay 2 situaciones diferentes de potasio. Tenemos variables hídricas como capacidad de campo. Igual tengo que tomar estrategias diferentes en la zona azul que en la verde porque son condiciones completamente diferentes. Y si ven aquí en este mapa de textura, pueden ver que inclusive en un mismo lote o en un mismo sector tenemos condiciones de textura diferentes. Entonces, posiblemente si hubiésemos hecho una muestra compuesta para todo este sector, posiblemente nos hubiese salido o todo beige o todo café, pero nos hubiese salido una sola textura. Y pueden darse cuenta cómo en áreas tan pequeñas de 8 hectáreas que cubre cada uno de los lotecitos, inclusive tenemos 2 texturas diferentes. Entonces, si tenemos 2 condiciones de física diferentes, posiblemente eso nos puede explicar algunos de los problemas o algunos de los beneficios que podamos tener en el cultivo. Pero si no vemos la información tan a detalle como la estamos viendo en este momento, ¿cómo vamos a saber qué estrategias? Entonces, si no lo sabemos, tenemos que seguir haciendo lo que estamos acostumbrados, lo que nos enseñó el abuelito, el tío, y seguir haciendo. Pero si queremos hacer las cosas diferentes e ir entendiendo realmente el cultivo e ir identificando cuál es su máximo potencial, entonces necesitamos cambiar ese paradigma y hacer las cosas más específicas para tomar estrategias más sitio específicas. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, Gabriela, sí, qué bonito, todos los mapas de nitrógeno, fósforo, potasio, pero yo no voy a aplicar nitrógeno, no voy a aplicar solo fósforo, o sea, no lo voy a aplicar como monoproducto. Yo necesito tener una formulación, si lo vemos en el punto de vista de fertilidad,
O necesito, Gaby, tener estrategias para saber dónde colocar una estación de clima o un sensor de riego o un sensor de humedad, porque, o sea, yo no puedo por cada parámetro hacer una cosa diferente. Yo necesito crear en función a toda esa información o a esos datos una estrategia para toda la finca. Y yo le diría completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de poder analizar la información? Primero, entenderla de forma individual, pero luego, para establecer estrategias diferenciadas, tenemos que hacer un proceso robusto, estadístico, que nos permita llegar a utilizar todos esos datos y transformar todos esos datos en información como estos mapas que ustedes tienen aquí, que son mapas de zonas de manejo homogéneo. ¿Y qué son estos mapas de zonas de manejo homogéneo? O sea, lo que nos ayuda todo el análisis que hicimos es poder caracterizar a esa finca por igual condición, ya sea, si estamos hablando de suelo, por igual condición de física y química de suelo, o de física de suelo, o de química de suelo, si estamos hablando de foliar por condiciones vegetativas, o por condiciones de edad, o por condiciones varietales, etc. Ustedes definen cómo quieren establecer estas estrategias. En este caso, hemos hecho un mapa de zonas de manejo homogénea en función de la información que viene de suelo, porque quizás la estrategia para este productor o este cliente era la fertilidad. Y en función de eso y toda la información que generamos de todo el análisis, caemos en este producto final, que es un mapa donde me indica, por ejemplo, en esta finca que tenemos aquí a la derecha superior, que tengo 4 condiciones de suelo diferentes. Si tengo 4 condiciones de suelo diferentes, ¿por qué voy a hacer la misma estrategia para toda la finca si tengo diferencia en esa finca? Y en esta finca que ustedes ven del lado izquierdo inferior, tengo 3 condiciones de suelo diferentes. Entonces, ¿qué me sugiere solo con ver la gráfica? Que tengo que hacer estrategias diferentes para esta finca. No son homogéneas, son fincas donde hay variabilidad en los parámetros, en este caso de suelo. Por tanto, tengo que establecer estrategias diferenciadas. Y es así como todo ese análisis que realizamos uno a uno se convierte como en un análisis multivariable, ¿verdad? Donde yo puedo, a partir de toda la información, generar mapas de zonas que me permitan tener un manejo diferenciado, fertilizaciones específicas, aplicación variable, optimizar mis insumos, porque yo sé que si esta área tiene, por ejemplo, más nitrógeno, le voy a aplicar una dosis menor que el área roja donde tengo deficiencia del nutriente. Entonces ahí es cuando empezamos a optimizar los insumos. O hemos tenido la experiencia que cuando hacemos, por ejemplo, levantamientos de densidad aparente, hay finqueros que habían decidido hacer subsolados en toda la finca. Cuando hacemos el análisis de densidad aparente o de compactación y todo eso, nos damos cuenta que no toda la finca necesita esa estrategia. Tal vez una cuarta parte de la finca necesitaba una estrategia de subsolado. ¿Y qué puede ser subsolado? $300 la hectárea. Entonces, ¿cuánto optimizan de recursos ustedes si de antemano conocen cómo están sus suelos? Entonces, esa es la idea de crear este mapa. Y como ven, aquí tenemos diferentes estrategias. En esta gráfica tenemos el nitrógeno y pueden ver que para cada una de las zonas las condiciones de nitrógeno son diferentes. Y así lo podemos ver con cada producto. Entonces, si yo agarro la zona verde, voy a ver cómo están todos sus parámetros, cuál es el requerimiento, etcétera, y voy a diseñar ya sea una fórmula para la zona verde, una para la azul, o la misma fórmula para toda la finca, pero dosis variable para cada una de las zonas. Y es ahí donde empieza a cobrar importancia la agricultura de precisión. Aquí tenemos otro ejemplo, donde por cada zona hemos establecido, por ejemplo, colocar diferentes sensores para auditar la finca y saber qué está pasando en el cultivo y diferentes estrategias de fertilidad. En este caso, pueden ver también que por cada zona podemos ir analizando, monitoreando la información de qué, la información de clima, información de suelos, información de raíces, ver cómo están las raíces a través de calicatos por cada zona de las áreas para ver si eso es una limitante en mi cultivo, ir viendo las condiciones para aquellos que tienen riego, de cómo está el riego en cada sector.
etcétera, etcétera. Entonces ya vamos manejando la finca de forma diferenciada por cada sector o por cada zona que identificamos. Y de esa forma deberíamos también de ir manejando la productividad, porque al final nosotros deberíamos ser capaces de decir, ok, este año produje tantos quintales de café o tantas toneladas de caña, etcétera, y lo correlaciono con todo lo que medí para ver qué hizo que esa producción fuera buena o que fuese mala en comparación a las otras zonas. A eso es lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Pero no podemos llegar si no hacemos todo este análisis previo. Estos son algunos ejemplos prácticos de cómo llevar el tema de agricultura de precisión ya en el día a día en una finca. Si se dan cuenta, aquí tengo un mapa de pH, aquí tengo un mapa de aluminio. Estos son dos parámetros que fueron tomados para hacer lo que es encalado. Tenemos zonas variables en pH y tenemos zonas variables en aluminio. Luego, hacemos una intersección o un análisis de esos dos parámetros para poder generar una recomendación de encalado, ¿verdad? En función a esos dos parámetros. Y aquí pueden ver cómo la misma finca tiene estratos de encalado diferentes, con dosis diferentes para cada uno en función a su pH y en función a su aluminio. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de arena, que es otro ejemplo. Esto nos sirve mucho para el momento de cuando vamos a generar las estrategias de fertilización. Sabemos que en suelos que son altamente arenosos, o sea, si yo hago una sola aplicación y, por ejemplo, ahorita en invierno, cae una gran tormenta, todo el fertilizante se va a perder porque se lixivia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias diferenciadas. Quizás en las zonas donde tenga mayor porcentaje de arena, me conviene tomar una estrategia de fraccionar la fertilización y no hacer una sola aplicación. Y en las zonas que son más arcillosas o menos arenosas, hacer una sola aplicación. Pero es con la información que podemos entender dónde me conviene hacer la estrategia X y dónde hacer una estrategia diferente, ¿verdad? Aquí tenemos otro de nitrógeno. A partir de este mapa de nitrógeno ya lo caracterizamos por lote, cómo estaba el nitrógeno, y ya podemos decir dónde están los lotes que tienen un nitrógeno normal de acuerdo al requerimiento del cultivo y donde el nitrógeno está alto. ¿Por qué? Porque quizás en aquellos lotes donde el nitrógeno está arriba de lo esperado, me convenga no aplicar o hacer una dosis de mantención. Y donde el nitrógeno esté normal, ¿cómo se llama? Hacer una estrategia diferente de mantención, ¿verdad? No tengo que aplicar mayor cosa. Lo mismo pasa con el fósforo. Entonces pueden ver, el fósforo es uno de los elementos más caros y yo puedo definir a través de esta información dónde realmente yo debo enfocar mis esfuerzos de fósforo y dónde debo aplicar dosis de mantención o dosis mínimas para solo reponer lo que el cultivo necesita en comparación a aquellas zonas donde yo tengo deficiencia del nutriente que tengo que tomar. Y así les podría mostrar la estrategia de cada uno. Y al final, ¿en qué se basa esto? O sea, ¿a qué nos lleva? A tener un plan diferenciado por cada zona. Ustedes ven, cada zona son los diferentes colorcitos y para cada color yo tengo una estrategia diferente. En este caso, les estoy mostrando una estrategia diferente de fertilidad, pero lo podemos hacer para gestión, por ejemplo, si voy a ver el tema de riego, si voy a ver el tema de monitoreo de plagas, de enfermedades, puedo crear una estrategia diferente para cada sector y hacer un plan de trabajo similar al que yo les estoy mostrando. Y rápidamente les quiero mostrar un poquito de la experiencia que hemos realizado en Centroamérica. Yo les comentaba el grupo anterior, antes cuando se hablaba de agricultura de precisión, uno escuchaba agricultura de precisión y la escuchaba en países como Estados Unidos, Brasil, pero hoy en día también en nuestros países ya estamos haciendo bastante trabajo de agricultura de precisión. Tenemos muchos trabajos realizados en todo Centroamérica, en Panamá, en Colombia, etcétera. O sea, ya cada vez el agricultor, cada vez que avanza la tecnología, cada vez
que hay nuevas herramientas donde yo a través de un teléfono quiero tomar decisiones, porque ahora todo lo queremos hacer desde el teléfono, entonces ya cambia el paradigma. Ya no puedo pensar en la agricultura tradicional. Tengo que cambiar el paradigma y pasarme a obtener información a la mano para poder tomar decisiones. Y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando y haciendo en nuestros países para poder cada vez entender más y establecer estrategias diferentes que nos ayuden a cada vez ser más productivos y ser más eficientes en nuestro proceso productivo. Estos son ejemplos prácticos que hemos realizado durante todo este tiempo. Esto es Palma, finca de 5,000 hectáreas. Miren, todos estos puntitos verdes que ustedes ven son puntos de muestreo. A partir de este muestreo salen todos estos mapas para poder ver y cuantificar, por ejemplo, cuáles son mis zonas ácidas, mis zonas alcalinas, o poder identificar cuáles son mis zonas bajas en potasio o óptimas, y establecer pues los mapas de estrategia para el manejo diferenciado. Esto es en banano. Pueden ver cómo cada parámetro es diferente. En el caso pues, de los micros, casi todo Centroamérica es deficiente, casi todos salen mapas, ¿cómo se llama?, muy por debajo del requerimiento, pero al final lo que necesitamos es entender, ¿verdad?, para poder llegar a este mapa de estrategias diferenciadas. También muchos piensan que la agricultura precisión solo se adapta para fincas establecidas o para grandes productores. Yo les digo, no. También hemos hecho este ejercicio para pequeños productores que están agremiados, asociados o pertenecen a una corporación, donde las estrategias quizás no van a ser tan puntual como un productor grande, pero van a ser mucho mejor o más acertadas que lo que estamos haciendo. Esto es un trabajo que realizamos en El Salvador, donde cada puntito que ustedes ven aquí es un productor pequeño de café. Estoy hablando de productores de 2 hectáreas en promedio. Y hemos hecho este trabajo para poder caracterizar la zona cafetalera y poder tomar decisiones certeras. Este es un trabajo que se hizo con el objetivo de que si usted era un pequeño productor de café y quiere aplicar a un programa de fertilidad financiado, en este caso por el gobierno, entonces lo caracterizamos, lo ubicamos geográficamente para ver dónde cae, y en función del área geográfica donde caiga, entonces se tiene ya un plan de fertilidad diseñado para esos productores. Es difícil poder quizás para un agricultor de 2 hectáreas poder contar con todas estas herramientas, pero cuando se hace un trabajo como es de esta índole, es mucho más fácil poder ayudarle. Hemos hecho un esfuerzo grande y podemos más o menos orientar cómo están sus suelos, qué tipo de fertilidad podría utilizar o alguna estrategia, porque se hizo un trabajo previo de caracterización. También lo hemos aplicado para temas de certificación en cultivos como tabaco. El tema de metales pesados es muy importante, y hemos realizado este tipo de trabajo también para poder determinar aquellas áreas donde tenemos afectación de estos metales y donde no, para poder saber qué estrategia seguir en aquellas áreas o qué hay de diferente en aquellos donde no se detectan los metales pesados versus aquellas áreas donde se hay, y poder tomar gestiones diferenciadas. También hemos hecho mapeos de raíces. Sabemos que las raíces son muy importantes para la absorción de nutrientes. Entonces, es importante también entender el comportamiento de esto. Esto se hace a través de calicatas y podemos identificar dónde está nuestra mayor densidad de raíces jóvenes y los índices de enraizamiento para entender si esto es o no una limitante también para nuestro cultivo. Y eso es, digamos, son de las cosas que cotidianamente hace un productor. La diferencia es que ahora lo hacemos de una forma más sistematizada y con el propósito de generar información que rápidamente, al verlo, yo sepa dónde están mis problemas o dónde están mis potenciales en una finca. Obviamente, eso es una parte de la agricultura de precisión, pero hoy en día, con el boom tecnológico, han salido otro tipo de herramientas que nos permiten entender otras características o desde otro punto, desde otra visión, características del cultivo, como por ejemplo, saber dónde las plantas están más vigorosas, más sanas, cuantificar, correlacionar esta información con producción.
etcétera. Y para ello utilizamos otro tipo de instrumentos que yo los voy a mencionar rápidamente porque el ingeniero Pineda les va a hablar más en detalle de esto. Dentro de esos instrumentos que tenemos para complementar lo que cotidianamente hacemos, tenemos el uso de imágenes a través de drones, sensores que miden biomasa, ¿verdad? Puntualmente, donde yo quiero ir a hacer los muestreos puntuales. Imágenes satelitales que nos permiten tener una radiografía del cultivo para entender cuál es el comportamiento, y en este caso fitosanitario. Este es un ejemplo que hicimos de palma de pudrición de cogollo y también lo hicimos para anillo rojo en Honduras, donde lo que estábamos buscando es a través de una imagen si se veían aquellas palmas que estaban siendo afectadas por este tipo de enfermedad. Y ustedes pueden ver toda esta zona roja, son aquellas palmas que tenían en este caso anillo rojo, y luego caracterizarlas palma a palma y poder determinar un inventario de palmas donde me dijeran tanta cantidad de palmas están muertas por pudrición o por anillo rojo, tantas palmas están enfermas en tal estadio y tantas palmas están sanas. Y eso es parte de los trabajos que hoy con la agricultura somos capaces de poder llegar a hacer para entender desde otras perspectivas el cultivo. Tenemos estimación de biomasa, que pueden ver. Lo verde es donde el cultivo está más vigoroso, lo rojo es donde tenemos algún tipo de limitante que en ese momento está afectando el cultivo. Y para ir concluyendo esta primera fase, pues, ¿cuáles son entonces esos beneficios que nos trae la agricultura de precisión? Básicamente, el beneficio mayor que yo personalmente le veo a la agricultura de precisión es poder contar con información valiosa que me permita tomar decisiones acertadas y realizar gestiones diferenciadas de mi cultivo. Entender la realidad del terreno, tener una fácil visualización de la evolución del cultivo, realizar programas de fertilización ajustados, tener zonas de manejo homogénea que me permitan hacer gestiones diferenciadas. En algunos casos, por ejemplo, hemos tenido clientes o personas que van a sembrar por primera vez un cultivo y antes de realizar todo el proceso de siembra, deciden hacer este análisis exhaustivo para conocer desde un principio cuáles van a ser las limitantes que van a tener para su cultivo o para también el tema de rediseño de lotes, etcétera, etcétera. Mejorar la gestión de todas las variables que afectan la producción. Lo que les decía, si conocemos cuáles son esas limitantes, las gestionamos para que cada vez limiten menos a nuestro cultivo. Y el soporte en el proceso de toma de decisiones, porque contamos con información bastante precisa, optimización de los recursos, recomendaciones más ajustadas y, por supuesto, información valiosa para el proceso de certificaciones y más hoy en día, que es un tema que viene a afectar de manera importante a la mayoría de productores, sobre todo en cultivos que son de exportación. Entonces, como pueden ver, la agricultura de precisión tiene múltiples beneficios y son herramientas que hoy en día ya están a la mano. Hoy en día tenemos GPS desde nuestro celular, tenemos muchas herramientas, muchas apps que están disponibles para poder llevar esta agricultura de precisión. Y obviamente todo el tema de sensoramiento, que para esto pues voy a dejar al ingeniero Pineda para que pueda explicarles otras tecnologías que hoy en día nos han venido a aportar mucho más de lo que generalmente hace un productor y cómo esas tecnologías logran cobrar importancia para el proceso de gestión diferencial. Muchas gracias. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto en saludarles. Bueno, aquí comentarles un poquito. La idea de nosotros es compartir con ustedes un poco de la tecnología que hemos estado utilizando y como lo mencionaba la ingeniera David, hay diferentes equipos, diferentes dispositivos
dispositivos, diferentes técnicas y métodos también para colectar la información o bien para hacer uso de ella. En ese sentido, algo que hemos estado viendo durante los últimos años es que hay drones, hay vehículos aéreos no tripulados o vehículos inclusive terrestres no tripulados que nos permiten a nosotros colectar esa información. Pero el dron en sí mismo, o sea, como tal, solamente es un vehículo, es decir, el dron no es el que nos da la información, sino el vehículo que utilizamos para pues, montar ya sea una cámara, un sensor o algún tipo de dispositivo que nos permita a nosotros colectar esa información. Y por eso tenemos esta definición de lo que es un dron. El dron es, como les digo, es un vehículo controlado remotamente o en el mejor de los casos, pues de forma automática, que nos permite a nosotros colectar información en algún campo. Esa es básicamente la idea. ¿Y qué es lo que nosotros colocamos o qué es lo que nosotros utilizamos? ¿Para qué utilizamos el dron? Pues para colocar un sensor, y ese sensor lo que nos permite a nosotros es registrar esa información, ya sea de variables específicas o algunas generales, que nos permite a nosotros tener información que pudiéramos replicar y comparar a lo largo del tiempo y de alguna forma integrarla con otra cantidad de información u otra nube de datos que podamos estar colectando. Y en ese sentido, pues hoy día nosotros vemos un sinnúmero de sensores que están yendo y estando en el campo. Puede ser sensores de humedad en el suelo que nos digan cuál es el contenido volumétrico de agua en el suelo, o la salinidad del suelo, o la temperatura en el suelo, o temperatura ambiental, ya sea una estación meteorológica, velocidad de viento, en fin. Hay un sinnúmero de sensores que están hoy día funcionando y que nosotros necesitamos colectar. Y obviamente uno de los métodos de colectar esa información pues puede ser a través de conectarlos directamente para que estén mandando la información a una plataforma donde estemos condensando esa data y se esté analizando constantemente, o para hacer análisis puntuales o algún otro tipo de análisis que podremos ver un poco más adelante. Y obviamente pues, la filosofía de todo esto es poder contar con esta información y tenerla pues precisamente en la palma de la mano, ya sea mediante una app o alguna plataforma de acceso web. ¿Nosotros qué es lo que utilizamos? Pues nosotros colectamos un sinnúmero de información, principalmente con drones, que en este caso son sensores, montamos sensores ópticos en ellos, utilizamos algunos sensores específicos, y estos sensores específicos nos permiten a nosotros visualizar o registrar información en espectros que nosotros normalmente no vemos. Si nosotros nos ponemos a ver un área, solamente podemos ver lo que nosotros conocemos como el espectro visible. Y el espectro visible no es otra cosa más que la combinación de, espectros específicos que son el verde, el rojo y el azul. Y combinando todos esos colores es que nosotros logramos ver la gran diversidad de colores que normalmente vemos. Pero solamente se combinan esos tres y hay mucha más información de otras cosas que pasan que nosotros no podemos ver porque nuestros ojos no están pues adecuados o adaptados a verla en ese sentido. Es decir, información térmica, por ejemplo, nosotros no podemos ver la temperatura de una persona, no podemos ver la temperatura de la hoja o del suelo. Entonces, eso es algo que nosotros podemos registrar utilizando este otro tipo de sensores. Aquí lo que nosotros vemos en la imagen, pues, es una forma de representar en qué parte del espectro vemos nosotros. Y si vemos es una parte bastante pequeña si consideramos todo lo que podemos ver, que podríamos ver desde el ultravioleta hasta el infrarrojo térmico y lejano. Entonces, esto ya nos permite a nosotros visualizar realmente qué es la poquita área que nosotros visualizamos, que es el azul, el verde y el rojo, y por allá están todo el resto de rangos espectrales en los que nosotros miramos. ¿Y qué es lo que pasa con esos rangos? Es decir, ¿cómo es que capturamos o para qué nos sirve ver ese tipo de información? Bueno, la idea es bien sencilla. Lo que normalmente nosotros hacemos es analizar de qué forma cada uno de los diferentes objetos refleja o absorbe la energía en cada uno de estos diferentes espectros o porciones del espectro. Las plantas, si ustedes las ven, normalmente nosotros vemos algo verde, pero las plantas en sí mismas no son verdes. Las plantas lo que hacen, o las hojas lo que hacen es, no, absorben
todos los demás espectros y reflejan el verde. Por lo tanto, las plantas son, en esencia, cualquier cosa menos verde. Reflejan el verde, es decir, no se lo quedan, sino lo reflejan y eso es lo que nosotros vemos. Lo mismo pasa con los demás elementos que están sobre la superficie de la Tierra. Dame un segundo, por favor. Ok, perdón, gracias. Lo que pasa es que me dicen que no se escucha bastante bien, pero voy a tratar de hablar un poquito mejor o más fuerte o más despacio, no sé. El tema es, ok, como les decía, las plantas lo que normalmente hacen es reflejar lo que no se queda, ni lo que se absorbe, lo que nosotros podemos medir. Nosotros sabemos más o menos cuál podría ser el porcentaje de energía digamos, que le está llegando a las plantas y en función de eso podríamos determinar cuánto es lo que están absorbiendo, cuánto es lo que se están quedando para sus procesos fotosintéticos y qué es lo que están reflejando. Y en función de eso se establece cuánto es lo que en cada uno de las diferentes porciones se tiene y en función de eso establecemos lo que conocemos como la firma espectral. ¿Y qué es la firma espectral de un objeto o de lo que sea? Aquí, por ejemplo, vemos, en este caso vemos una curva celeste, que es la que está hasta arriba. Esa curva celeste, si nosotros vemos la nieve es en esencia blanca, ¿cierto? Esto significa que refleja prácticamente todo, digamos, toda la energía en el espectro que nosotros podemos ver. Si se recuerdan, cuando éramos niños nos hacían hacer un disco digamos, de colores y que si lo hacíamos girar a cierta velocidad, lo que hacíamos era, entre comillas, generar un color blanco. Es básicamente lo mismo. Si se reflejan todos los colores en el espectro que nosotros podemos ver, pues lo que vemos es esa luz blanca. Y por eso es que vemos que la nieve es blanca, porque refleja la energía en todos los espectros visibles que nosotros tenemos. No obstante, obviamente en el infrarrojo térmico pues, refleja menos porque obviamente pues, no es muy caliente que digamos, entonces vemos una temperatura cada vez más baja. Y la forma en que representa, por ejemplo, el agua, que es esta línea azul que nosotros vemos por acá, esa línea azul, nosotros vemos el agua normalmente es azul. Eso significa que refleja bastante el azul, por eso es que vemos que en esta parte refleja bastante el azul, refleja un poquito de verde, bueno, depende de qué tan limpia esté, y refleja un poquito menos de rojo. Pero en tonalidades nosotros vemos un azul profundo, un azul celeste o un azul intenso, dependiendo el tipo de la profundidad del agua que estemos viendo. Y eso lo que nos dice a nosotros es, bueno, cuando se combinan estos colores, muy seguramente estamos viendo este tipo de superficie o este tipo de objeto. Eso mismo pasa con la vegetación. Vemos que la vegetación refleja muy poco digamos, refleja poco en el azul, refleja bastante en el verde, refleja poco en el rojo, y luego está el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y otro montón de porciones del espectro que nos permiten a nosotros modelar cómo es que se comporta o cómo es que está esta vegetación o este cultivo o esta hoja en particular en un momento determinado. Y eso es lo que conocemos como la firma espectral. Es decir, cómo para cada uno de los momentos en los que vemos una planta está reflejando esa porción o esa energía que recibe del sol, cómo la está reflejando. Obviamente hay una variación entre planta y planta y eso es lo que nosotros nos permite diferenciar entre un cultivo y otro cultivo, entre el cultivo que queremos ver y la maleza que está a la par, o entre un cultivo de maíz, por ejemplo, a la par de uno de palma. Es decir, visualmente nosotros podríamos diferenciarlos por su estructura o su geometría, pero a nivel de pigmentaciones o a nivel de energía, podemos modelarlos también y podemos modelarlos de una forma mucho más detallada. Y esto es lo que se considera como la huella digital o la firma espectral de cada uno de los cultivos. Entonces, para cada cultivo, nosotros podemos establecer mediante varias observaciones en qué momento esa planta o ese cultivo se encuentra saludable o está estresado, ya sea por enfermedad o por temperatura o por disponibilidad hídrica, en fin. Cada una de esas diferentes características las podemos ir modelando y podemos ir diferenciando entre cada momento o entre cada estado de salud del cultivo.
Y por eso pues, nosotros conocemos la que llamamos la firma espectral. Okay. ¿Y para qué nos sirve la firma espectral? Es decir, acabamos de platicar que sabemos cuándo está sana, cuándo está bien, cuándo no está bien, pero ¿cómo podemos diferenciar que esta está mejor o no tan mejor que la que está a la par? O que está mejor de lo que esperábamos, o peor de lo que se suponía. Y justamente para eso es que existen los índices de vegetación. Un índice de vegetación no es otra cosa más que la combinación de los resultados en cada uno de estas diferentes porciones del espectro, que las combinamos en alguna fórmula y que nos permite a nosotros definir si tenemos una vegetación más estresada, más saludable, activa, digamos, más saludable o más activa fotosintéticamente, o en fin, para eso nos sirven los índices de vegetación. Entonces, el índice de vegetación no es otra cosa más que esa combinación matemática de los diferentes espectros que nos permiten a nosotros identificar una combinación específica digamos, nos permite identificar una condición específica de esta planta en particular. ¿Qué índices de vegetación tenemos? Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver varios índices de vegetación. Por ejemplo, el índice de clorofila nos permite a nosotros identificar o estimar de una muy buena forma el contenido de clorofila a nivel foliar de cada planta que nosotros estamos observando con este sensor. Y ustedes lo saben muy bien, este índice de clorofila lo podemos convertir también en la disponibilidad de nitrógeno foliar que tiene la planta. ¿Y eso para qué nos sirve? Para saber qué tan bien o qué tan mal está la planta en este momento determinado. A la par, tenemos otro índice de vegetación que es bastante popular desde los años 70, que es el NDVI, o el índice normalizado de vegetación diferenciada, que nos dice a nosotros qué tan activa fotosintéticamente se encuentra una planta. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que la planta definitivamente tiene que estar ejecutando una actividad de intercambio de energía, es decir, está convirtiendo la energía solar en energía que ella utiliza para su crecimiento, y lo que hace es activarse, bueno, fotosintéticamente, y hace ese proceso y lo convierte más tarde o más temprano en clorofila, ¿cierto? Entonces, lo que hace este índice es que mide ese cambio de energías, o ese cambio de registros de información en cada uno de los espectros, y nos devuelve un valor que, por cuanto está normalizado, va desde -1 hasta +1, donde +1 es lo mejor que puede estar la planta y -1 pues definitivamente lo peor que puede estar. Y nosotros, para efectos ¿cómo se llama?, de estandarización, utilizamos una coloración, llamémoslo así, de semáforo, donde lo rojo es lo que está menos bien y lo verde es lo que está bastante bien, pasando por un amarillo intermedio que dice que las cosas están más o menos. Entonces, ese índice pues es lo que ustedes ven por acá, donde vemos una parte que está bastante bien, muy activa fotosintéticamente, y aquí pues vemos otros parches que no están tan activos fotosintéticamente. Pero esto en algunos casos se entiende, entre comillas, como que se satura, es decir, llega a un punto en el que el índice de vegetación, o este cálculo matemático que hicimos, no permite hacer una diferenciación muy clara entre quién está muy bien o quién está no tan bien, porque digamos, los valores que utiliza tienen una amplitud muy pequeña. Entonces, la diferenciación ya no es tan clara en cierto momento. Principalmente se da en caña, por ejemplo, cuando estamos ya en el 7º mes o algo como eso, donde ya la caña está muy, muy crecida y ya no se logra determinar qué parte de la caña está muy bien y cuál está no tan bien. Entonces, para eso utilizamos otros índices. Nosotros utilizamos este índice, que se llama el índice normalizado también, pero de borde o extremo rojo, menos red edge, no sé cómo lo quieren traducir, pero es borde rojo. Y lo que le exige al cultivo es una mayor actividad fotosintética, pero también un mayor vigor. Y eso es lo que le exige el índice normalizado de borde rojo. En otras palabras, aquí tenemos la muestra de cómo se encuentra en este preciso momento el cultivo, y aquí cómo es que se ha comportado el cultivo a lo largo del tiempo. Esta es una gran diferencia. Este es por decirlo de alguna forma, es un marcador
que nos indica cómo se ha estado comportando a lo largo del tiempo. Y este, por el otro lado, nos dice cómo está hoy día. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo a hacer una muestra o vengo a hacer este sobrevuelo cuando el cultivo, cuando se encuentra a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, cuando está bajo la mayor radiación solar, ¿cómo creen que estaría el cultivo? Bueno, técnicamente en ese momento, en ese preciso instante, posiblemente tenga un cierre estomático y por lo tanto tenga una actividad fotosintética bastante baja. Entonces, ¿cómo aparecería el índice normalizado de vegetación? Como que está muy enferma, como que está estresada, como que está mal. Entonces, esa medición, pues, como que sesgaría un poco. Y por el otro lado, si calculo, digamos, hago ese análisis a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, después de una buena lluvia y un día bastante fresco, pues muy posiblemente el cultivo se encuentre menos estresado y esté muy bien. Pero en ese preciso momento, no necesariamente ha estado así todo el tiempo. El Red Edge, por el otro lado, o el borde rojo, sí le exige que se haya comportado de esa misma forma durante un largo periodo de tiempo, que no es un día. Entonces, este me expresa un estado o una condición generalizada y el comportamiento actual. Entonces, por eso nosotros aprovechamos o procuramos utilizar este índice de vegetación, el REDESH, antes que el NDVI, porque nos da una mejor idea. Y utilizamos el mismo criterio de utilizar, ¿cómo se llama? Una simbología de semáforo donde podemos ver en rojo lo que está menos bien y en verde lo que está bastante mejor. El índice de estrés, bueno, tenemos un índice de estrés. Lo que nos dice a nosotros es que la planta está estresada. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. Puede ser estrés hídrico, estrés térmico, estrés abiótico, puede ser diferentes causas del estrés, pero para efectos prácticos lo que nos sirve a nosotros es hacer un sobrevuelo, tener esta información en el campo y estando todavía en el campo podemos llegar a los lugares que nos están indicando que hay algún problema. Aquí pues utilizamos una paleta un poco diferente donde lo marrón es, vamos de rojo a amarillo, donde amarillo está pues, menos bien y lo rojo es lo que está un poquito peor. Entonces aquí claramente podemos ir a los lugares o a los puntos donde definitivamente algo hay que hacer para corregir o mejorar la condición del cultivo. Y en el otro lado, pues tenemos otro índice que es el índice de biomasa, o también, bueno, se basa mucho en lo que es el índice de área foliar. Es decir, qué tanta área o cuál es el porcentaje del área que estamos analizando que se encuentra cubierta por cultivo. Y en ese sentido, pues, viendo este set de imágenes, nosotros podemos ver claramente que en esta parte de aquí, por ejemplo, hay vegetación. No hay mucha, pero hay alguna vegetación. Aquí hay un poquito más de vegetación. Toda esta área está bastante bien cubierta por vegetación, pero que para este momento se encuentra muy activa fotosintéticamente, pero que no ha estado tan bien a lo largo del tiempo. Esto es caña, por cierto. Y esta es una caña que ya está en el cuarto mes, algo como eso. Y los que han trabajado en caña, han visitado un cañaveral en este estadio, pues entrar a ver cómo está todo el cultivo, pues es un poquito más o menos complicado. Es bastante alto el cultivo y la verdad entrar a ver cómo está por dentro es un poco complicado. Entonces aquí pues podemos tener una idea muy clara de qué hacer con este lote, con esta unidad de área que podríamos utilizar. ¿Será que tenemos que hacer una mejora en la nutrición o tendremos que hacer otro tipo de manejo? Esas son las decisiones que podemos tomar todavía en campo. Obviamente no solamente aplica para este cultivo, aplica para cualquier cultivo en el que nosotros podamos hacer este sobrevuelo y no solo para cultivos extensivos, sino para cultivos pequeños. O, por ejemplo, en este caso tenemos palma. Aquí, como les mencionaba, hay otro índice de vegetación que es el índice de vegetación normalizado verde, que también nos dice a nosotros, nos dice dos cosas. La primera que nos dice es cuál es el aprovechamiento del agua disponible que tiene la planta y por el otro lado cuál es el aprovechamiento que tiene de nitrógeno, que también nos puede servir como base para determinar el índice de clorofila. Pero aquí es lo mismo, es decir, nos dice a nosotros cuán verde o que también se encuentra, mientras más verde se vea la planta en el índice, mientras más verde se vea, significa que está mucho mejor
el cultivo tiene un menor estrés hídrico, ciertamente, es decir, tiene un muy buen aprovechamiento del agua disponible y tiene una muy buena nutrición foliar. Si bien nos damos cuenta de algunas áreas donde no se ve tan bien, como esta que pues estoy medio circulando por acá, en la parte baja, pero hay algunas palmas que sí se pueden ver y se analizan que están bastante bien. El índice normalizado de vegetación diferenciada, pues nos dice que aquí definitivamente hay un cultivo que está muy bien en este momento, que estamos haciendo sobrevuelo, y nos dice que tiene una muy buena actividad fotosintética y un alto grado de verdor. No obstante, vemos en esta región que hay unas palmas como que estuvieran un poquito enfermas. Vemos algunas hojas por allí que están bastante rojas. Eso significaría que algo no está del todo bien con esa planta. En el índice de fracción vegetal, pues aquí podemos ver claramente qué es lo que está cubierto o no está cubierto de vegetación. Y aquí nos vemos ya en el índice normalizado de borde rojo, extremo rojo, como le quieran llamar. Aquí, si se dan cuenta, vemos que, por ejemplo, en toda esta región, las plantas no se encuentran tan bien. Y esta, en lo particular, ya ni siquiera denota actividad fotosintética. Es decir, se ve todo o negro o rojo. Es decir, mientras más rojo, pues obviamente está peor. Y si ya está en negro, pues imagínense, ni siquiera está considerada como vegetación. ¿Y eso por qué se da? Bueno, en este caso específico, lo que estábamos viendo era aplicación para renovación. Entonces habían, entre comillas, matado estas plantas y por eso las estamos viendo así. Igual aquí, el índice de estrés generalizado nos devuelve básicamente lo mismo. Obviamente este es un poco más exigente y este es un poco más benevolente, pero lo que vemos aquí es básicamente lo mismo, que en esta región ya no considera gran parte de esto como vegetación y esta pues tampoco la ve como vegetación, entonces ya lo estamos viendo como algo que ya está muerto. El índice de clorofila pues nos dice precisamente eso, cuál es el grado, el porcentaje de clorofila, considerando valores de 0 a 10, donde 10 es lo mejor que puede estar y 0 pues definitivamente lo peor. Y bueno, esto es para lo que nos sirve a nosotros, o cómo nos orientan los índices de vegetación. ¿Cómo se pueden aprovechar estos índices de vegetación? Ciertamente hay que lograr una correlación entre una condición y la forma en la que se está expresando la planta. Es decir, no podríamos venir de una forma muy categórica y decir cualquier índice de vegetación para todos los cultivos que estén por debajo de un valor, se me ocurre ahorita, un 0.3, cualquier cosa que esté por debajo de 0.3 significa que la planta está enferma. No necesariamente. Puede ser que para ese cultivo particular, en esa variedad específica, en esa región del país exacta, así sea como se comporte cuando esté, no sé, en las primeras 2 semanas de crecimiento, después de emergencia, si fuera maíz, por ejemplo, está en B1, B2 o algo como eso. Es decir, hay que hacer esa correlación para poder interpretar qué es lo que nos están diciendo los índices de vegetación. Es decir, nos dan una idea de lo que está pasando, pero no necesariamente en el caso de los índices de estrés, por ejemplo, no nos dice por qué es que se está dando este problema. Sabemos que esta planta o este cultivo en esta región está estresado, pero no sabemos exactamente por qué. Y por eso es importante herramientas como esta que nosotros proponemos, en la cual se hace el sobrevuelo y en el mismo momento del sobrevuelo, obviamente unos minutos después de que aterrice el dron, se descarga la información, se procesa y tenemos información en campo que podemos utilizar para ir precisamente a esos lugares específicos e identificar cuál es el problema que se está dando. Eso es algo bastante útil porque nos permite combinar o correlacionar lo que estamos observando con el dron con lo que estamos viendo, con lo que está pasando realmente en el campo. ¿Qué usos tienen también, qué otros usos tienen las imágenes multiespectrales? Por ejemplo, aquí nosotros analizamos qué tan denso está el follaje, qué tan bien desarrollado está un cultivo en un área determinada. Y aquí pues, estamos utilizando un análisis de línea de surco. Es decir, creo que es o maíz o caña o algo por el estilo. Lo que estamos viendo es, digamos, amarillo es lo que no es vegetación, o sea, no es el cultivo que nos interesa, y en verde vemos el cultivo que sí nos interesa. Entonces vemos que en muchas áreas, por ejemplo, aquí
vemos bastante combinación de amarillo y verde, lo que significa que hay una bastante, vemos afectación por maleza, y también vemos que se ha estado desarrollando bastante bien el cultivo. Y en otras áreas lo que vemos es que se empezó a desarrollar bastante bien fue la maleza y no tanto el cultivo. Entonces podemos hacer esa cuantificación por línea de surco, por surco, de cuánto de ese, digamos, del área del surco está cubierta con la vegetación que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, en este caso, esto es caña. En este caso, nosotros vemos una línea de surco más o menos definida y el cultivo que debería estar en ella. Y eso lo que hacemos es que por cada metro lineal calculamos en ese metro en particular cuánto está cubierto de vegetación y cuánto está pues, descubierto o con suelo como tal. Y eso lo ponemos en una gama de colores, nuevamente donde rojo es el área que está por debajo de un porcentaje que se estableció, amarillo es lo que está no tan mal y verde lo que está bastante bien. Para efectos de esta imagen que ustedes están viendo a la izquierda, lo que se estableció es que los valores por debajo de 25% aparecieran en rojo, de 25 a 75% aparecieran en amarillo, y lo que está por arriba del 75% de ese metro lineal cubierto con vegetación estuviera en verde. Por eso es que la mayoría se ve en amarillo y solamente algunas pequeñas regiones por acá están en verde, que son básicamente estas. Porque la exigencia que se nos pidió pues era que estuviera cubierto por arriba del 75%, o sea, 75 centímetros de ese metro lineal que estuvieran cubiertas por vegetación. Otro de los análisis es, por ejemplo, determinar o identificar cuál es la maleza que nosotros, qué maleza hay en algún lugar o qué tanta maleza hay en un área determinada. Entonces, aquí se analiza, establecemos lo que se recuerdan, hablamos de las firmas espectrales, y en función de la firma espectral determinamos qué era el cultivo que nosotros estábamos buscando, que en este caso era caña, y qué es el otro cultivo, o la otra vegetación que aparece ahí, que no es caña. Y entonces, pues aquí definimos, bueno, esto es caminadora, lo que está en este color, de hecho aquí pues parece que lo que sembraron fue caminadora y no caña. Entonces, pero bueno, es lo que se logra determinar. Y al final se presenta un mapa de resumen con obviamente un recuadro, una tabla, indicando pues los diferentes hallazgos. También, dependiendo del tipo de cultivo, como les decía, esto no es exclusivo para grandes cultivos o grandes extensiones. Por ejemplo, aquí era, bueno, no me recuerdo qué cultivo es, pero podría ser repollo o algo como eso. Lo que hacemos es contar, identificar cada individuo, cada planta y empezarle a darle seguimiento. Entonces, aquí le damos seguimiento desde que emerge, cómo va creciendo a lo largo del tiempo. Y no solamente nos sirve para saber, bueno, va creciendo bien o no va creciendo bien, sino en alguna medida también podemos determinar el calibre, es decir, qué tan, digamos, cuál es el calibre que tiene para poder cumplir con algunos requerimientos específicos del productor. Como lo platicábamos, la idea de todo esto es ayudar al agricultor a alcanzar sus objetivos. ¿Y qué objetivos pueden ser estos? Pueden ser mejorar su producción, tener una mayor productividad, obtener una mejor rentabilidad o una mejor calidad de producto. Entonces, en función de eso, estos sensores nos permiten a nosotros determinar eso. ¿Y con qué grado de detalle lo podemos hacer? Por ejemplo, aquí, ustedes se dan cuenta, nosotros podemos describir bastante bien cada uno de los elementos sobre la superficie. Y en ese sentido, los drones que nosotros utilizamos con el sensor que tenemos nos permiten a nosotros identificar o delimitar o diferenciar objetos de 1.3 centímetros, de 3 centímetros, es decir, objetos bastante pequeños, y nos permiten no solamente verlos, sino cualificarlos, es decir, identificar su firma espectral para cada porción de 3 centímetros, de 1.5 centímetros, dependiendo de la altura de vuelo. Y aquí se demuestra bastante bien eso. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es un índice de vegetación que se generó internamente, donde en blanco, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí en blanco, demuestra o denota las plantas que están muertas. En este caso, se solicitó hacer ese análisis para determinar la efectividad de la aplicación del producto que utilizaron para hacer la renovación y ver la efectividad de la aplicación. Entonces, se desarrolló este índice de vegetación donde en fucsia, o no sé qué color será este,
se denota el cultivo o lo que es vegetación que está en buenas condiciones, y por el otro lado en blanco o amarillo o algo parecido, aquello que ya pues, no es cultivo o es cultivo pues, muerto. Y lo mismo se puede ver aquí en la identificación de una planta enferma, por ejemplo. Esta tiene aquí pues, bastantes hojas todavía, una muy buena actividad fotosintética, pero algunas ya, las más viejitas, pues un poquito enfermas. Aquí, como les digo, se identifica la firma espectral de esa planta para poder después extrapolar esta identificación o la identificación de varias de la misma forma y poder utilizarlo para sacar un mapa general donde se identifican las plantas que están enfermas. Se dan cuenta que pues, hay varias, algunas adultas y aquí inclusive hay algunas jóvenes que también se encuentran bastante pues, enfermas. Como les decía, ¿cuáles son los índices de vegetación que podemos tener en campo al momento de realizar un sobrevuelo? Pues son estos índices normalizados de vegetación verde, el NDVI normal, el de borde rojo, el índice de cloropila, el de fracción vegetal o de índice de área foliar, el de rendimiento de biomasa, o sea, un potencial de rendimiento en función de la biomasa o que también se está expresando la biomasa, el de estrés integrado, uno de fracción de emergencia, que lo que nos dice es básicamente en qué áreas está realmente ya emergiendo el cultivo que nosotros esperamos, y el de maleza como tal. ¿Y para qué nos sirve toda esta información? Bueno, muchas cosas para tomar decisiones en campo, es una de las primeras, pero otra también para procesar e identificar qué también se está yendo cada uno de los diferentes sectores o áreas productivas que yo tengo. Entonces aquí lo que se hizo para este ejemplo es dividir toda el área de interés en bloques o en segmentos específicos, y a cada uno de los segmentos se les analiza para determinar qué tan bien o qué tan no bien se encuentran los unos con respecto a los otros. Por ejemplo, este que está en la parte de aquí, en la esquina inferior derecha, pues ya queda bastante claro que no está tan bien como este que está aquí en el centro. Entonces, pero solamente decirlo, pues como que no es suficiente, entonces hay que cuantificar esas diferencias, y es lo que nosotros hacemos mediante el análisis con postprocesamiento. Y aquí, por ejemplo, pues vemos este que habíamos mencionado, que está aquí en la esquina inferior derecha. Visiblemente, en una imagen normal, se ve bastante bien. Ustedes dirán, no, pues no está tan mal. Y en un índice de verdor como tal, que está por aquí, nos dice que está bien, pero, o sea, no está tan bien, pero no está tan mal. Pero si le exigimos o buscamos con el índice que nosotros proponemos, que es el de borde rojo o de extremo rojo, sí le exige mucho a la vegetación, y uno dice, no, pues sí, en esta parte sí nos damos cuenta que no hay una densidad adecuada, vemos que está bastante estresado, se nota que está un poco enfermo, no hay suficiente desarrollo, en fin, podemos analizar mucho más si utilizamos el índice de vegetación adecuado. ¿Qué índice de vegetación funciona mejor para todos los cultivos? No hay uno. Es decir, para unos cultivos funciona mejor un índice de vegetación que otro. Entonces lo que hay que hacer es buscar precisamente cuál es ese índice de vegetación que expresa mejor lo que nosotros queremos denotar. Por ejemplo, en este caso de maíz, aquí utilizamos el índice verde, y nosotros podemos decir, bueno, partiendo de la imagen que estamos viendo acá, pues no está tan mal. Es decir, este es el mismo índice, solo que en un formato de baja definición, y este es un formato de alta definición. Entonces, vemos aquí, no está tan mal, pero ya si entramos a verlo un poquito más a detalle con alta definición, por decirlo así, nos damos cuenta que sí, hay bastantes bloques o áreas donde no hay el mismo desarrollo. Utilizamos el índice, el NDVI normal, si se dan cuenta. Este es como un poco más indulgente, y uno ve pues, mejor ¿cómo se llama? El desarrollo del cultivo. El de borde rojo, extremo rojo, como le quieran llamar, si se dan cuenta, este es mucho más exigente. Es decir, para este tipo de cultivos funciona muy bien. El de estrés, pues no nos dice que haya mucho estrés. Obviamente el efecto de borde, pues sí le está afectando, hay un poco de estrés en estas regiones, pero no nos indica que esté muy mal. Así que no están estresadas, lo que significa que están desarrollándose como pueden desarrollarse, pero este nos dice que el desarrollo no es el mejor que pudieran tener. Entonces, combinamos todo eso y nos da una riqueza de información bastante buena para una toma de decisiones bastante
adecuada. Y luego, si quisiéramos hacer eso mismo, supongamos, este tipo de análisis con este nivel de detalle con drones en cultivos de caña extensivos, creo que el resultado sería que nos pasaríamos volando todo el tiempo. Imaginémonos un área de interés de, no sé, 50.000 hectáreas o 15.000 hectáreas o la cantidad de miles de hectáreas que ustedes quieran. Con un dron nosotros podemos volar una cantidad limitada, entre comillas, de área. Es decir, podemos volar, no sé, 50 hectáreas por vuelo, una cosa como eso, y si volamos 10 veces al día tenemos 500 hectáreas. Y si queremos hacer el análisis de un área de 2.500 hectáreas, nos tendríamos que pasar volando toda la semana. Y cuando terminemos de volar la semana, tenemos que empezar la siguiente semana porque alguien quiere el análisis semanal. Para eso, pues, utilizamos la herramienta del monitoreo satelital. El monitoreo satelital nos da, bueno, aquí estamos repasando básicamente un poco de recordar cómo es que se calculan los índices de vegetación. Tenemos los mismos índices de vegetación, pero podemos ampliar el horizonte, podemos ir a más índices de vegetación. Aquí integro uno nuevo que se llama SABI. Si se dan cuenta, el NDVI nos dice a nosotros, bueno, aquí hay una parte más o menos estresada, aquí todo está estresado. Hay parches estresados también con el GNDVI, pero en el SABI nos damos cuenta de que las cosas ya no están tan mal. ¿Por qué? Porque les resta o se ajusta el, entre comillas, problema de ver suelo descubierto. Es decir, si no es un cultivo que cubre completamente toda el área, por ejemplo, análisis de surcos o algo como eso, o inclusive melón, por ejemplo, que no cubre necesariamente toda el área de entre surcos, entonces nos va a dar un error, nos va a decir, pues hay muchas áreas que están deprimidas o están estresadas. En cambio, si removemos o quitamos de la ecuación el efecto de suelo, ya nos da una representación más clara de cómo se ve realmente el cultivo. Entonces, esto es lo que hace el SABI, lo que hace es ajustar, digamos, el índice de vegetación con ajustes de suelo y nos permite a nosotros ver realmente cómo se está comportándose el cultivo. Entonces, siguiendo con eso, una de las ideas o ventajas del monitoreo satelital es que podemos conocer cómo se encuentra todo el cultivo de una sola vez. Es decir, con una imagen de satélite nosotros podemos cubrir áreas de, no sé, 900, 400 hectáreas de un solo o inclusive más, dependiendo del área que nosotros tengamos. Entonces, con una sola, entre comillas, pasada del satélite, podemos ver cómo se encuentra todo nuestro cultivo en ese preciso momento. Y no que como estábamos haciendo con el dron, que tenemos un vuelo el lunes y luego comparamos con la condición del viernes y las condiciones climáticas pudieron variar durante esos 3, 4, 5 días y lo que estamos viendo ya no es lo que era o no están en las mismas condiciones. Entonces la comparación puede ser un poquito sesgada. Entonces reducimos la incertidumbre sobre la condición del cultivo al momento de tener una visualización completa del área de cultivo. Otra gran ventaja es que, digamos, hay constelaciones satelitales de todo tipo. Hay constelaciones satelitales de muy alta resolución, es decir, que nos permiten a nosotros tener un detalle de centímetros, 50 centímetros, 80 centímetros, 1 metro inclusive, y que podemos ver con ese detalle el cultivo. Y hay otras que son de alta frecuencia, es decir, que pasan muy frecuentemente una constelación satelital con la que nosotros tenemos, digamos, cierto acompañamiento, pasan entre 2 a 4 veces por día, todos los días sobre todo el planeta, sobre cada parte del planeta. Entonces, la opción de tener imágenes de alta frecuencia, es decir, imágenes cada semana o cada 15 días de toda mi área de cultivo, es mucho más factible. Y luego, por cuanto podemos ver toda el área de cultivo de un solo momento, podemos priorizar la atención y no estar esperando a que hagamos todo el manejo o la visita al campo de toda el área. Imaginemos un área de 50.000 hectáreas. No podríamos visitarla todas las semanas. Otro concepto que nosotros utilizamos son las llamadas Power Zones. ¿Qué es una Power Zone? Bueno, en términos generales, una Power Zone es la combinación de imágenes, bueno, de índices de vegetación derivados de imágenes que se toman con esa frecuencia de 2, 3 a 4 veces por mes. Entonces, lo que se hace es que se toman esas imágenes, se calcula un índice que hemos llamado CPI,
que lo que hace es integrar 3 condiciones: salud vegetativa, actividad fotosintética y densidad de follaje. Combinando esos 3 factores con valores que van desde 0 a 120, donde 0 es que no hay ni vegetación, ni está buena, ni nada por el estilo, y 120 está totalmente cubierto de vegetación, la vegetación está muy saludable y está muy activo fotosintéticamente. Entonces, combinando esos valores píxel por píxel, nosotros podemos determinar cómo es que este píxel o este cultivo se ha estado comportando durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a diciembre, y establecer un patrón de comportamiento, indicando que el cultivo se comportó como se esperaba en el periodo de observación. Entonces tenemos un valor de CPI por año. Cuando lo combinamos año con año, tenemos el comportamiento promedio y la tendencia de comportamiento del cultivo a lo largo de todo el periodo de observación. Por ejemplo, en este caso tenemos del 2013 hasta el 2019 y nos da a nosotros áreas de interés o áreas de manejo en las que nosotros nos deberíamos enfocar. Y siguiendo el mismo concepto de semáforo, nos damos cuenta que las áreas rojas son las áreas que requieren una mayor atención versus las áreas verdes que requieren un poco de menor atención porque se están desarrollando como se esperaría. Entonces, si nos damos cuenta, pues en lo largo de todos los años, hay áreas que se estuvieron comportando constantemente mal. Por ejemplo, bueno, esta parte de por aquí. Y cuando uno platica con el agricultor, nos dice, no, mire, lo que pasa es que cabal, en el año 2015 inició una sequía, no implementamos sistemas de riego, y bueno, eso se va grabando a largo tiempo, y por lo tanto el cultivo no se desarrolló como se esperaba. Y las áreas por el otro lado, áreas que estaban por aquí, sí tienen un diseño de riego bastante bien, y por eso es que se ven de esa forma. Entonces podemos de esa forma caracterizar el comportamiento de un cultivo a lo largo de los últimos años y llegar a proponer áreas de manejo o áreas de interés o de atención específica para poder empezar a diseñar esos muestreos de suelo, es decir, o los demás análisis que necesitamos. Bueno, sabemos que esta área se está comportando pues, no tan bien como el área que está por aquí arriba, pero ¿cuál es la diferencia? Puede ser por una condición topográfica, puede ser por una condición de aportes nativos de nutrientes del suelo, puede ser por el manejo que nosotros estamos dando, que ahí pues el equipo de trabajo que se encarga de hacer las fertilizaciones no lo hace tan adecuadamente. En fin, es decir, hay muchas razones y que necesitamos conocer, pero como no podemos ir y analizar toda el área exhaustivamente, priorizamos estas áreas, vemos estas áreas por aquí o esta por acá, por ejemplo, que está dentro de 2 áreas verdes bastante buenas, y bueno, esta por qué no está tan bien. Entonces nos ayuda a orientar los esfuerzos y encaminarnos de mejor manera que estarlo haciendo intensivamente y exhaustivamente. Lo que les mencionaba del análisis de la línea surco. Por ejemplo, esto es lo mismo que hicimos con una imagen de dron, lo estamos haciendo con imágenes de satélite. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos lotes, algunas áreas. Lo que hacemos, es en función de la geometría que representan el cultivo como tal, se diseñan las líneas de surco, se analizan, utilizamos un índice de vegetación interno que nos dice a nosotros qué área está cubierta o qué área no está cubierta, lo asignamos en función de ciertos parámetros que nos han pedido, por ejemplo, lo que les mencionaba, de 0 a 25% que no está cubierto, aparecerá en rojo, de 25 a 75 está en amarillo, y en verde lo que está por arriba es 75. Entonces, ya a cada surco o a cada línea se segmenta a nivel de cada metro lineal y se obtiene pues este análisis. Y al final se presenta esto al cliente, es decir, que les dice, mire, en el surco 1, en la suerte 1, en el lote 1, en el pante 1, lo que sea, en el surco 1 hay metros lineales sin cultivo y tantos metros con cultivo o muy poco cultivo. Y así se presenta no solamente de forma gráfica, sino también de forma tabular. Y esto se puede convertir más tarde o más temprano también en un archivo que se puede utilizar en sembradoras mecanizadas para seguir esta línea y aplicar en el área donde se dijo que no había cubierta vegetal o cultivo que esperábamos, que aparezca de la forma que siembre en esa parte o haga alguna aplicación en particular. Otro tipo de aplicaciones que tenemos son el análisis y conteo de palmas.
Imagínense, esta área son, no me recuerdo, son 4.000 hectáreas, algo como eso de palma. Contar cada una de las palmas e ir al campo una por una nos tomaría un poquito de tiempo. Entonces se desarrollan algunos algoritmos, algunos procesos, y lo que se hace es que se individualiza cada una de las plantas, y ya que las tenemos con imágenes de alta resolución, como las que ustedes ven aquí, que son de 50 centímetros, ya que las identificamos, podemos darle ese monitoreo de alta frecuencia, es decir, ver cómo ha ido evolucionando, cómo se va comportando semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, y ver cuáles están en buen estado, cuáles están un poco más enfermas, o cuáles han estado mejorando de una condición que tenían, posiblemente alguna afectación por algún picudo, no sé, algún problema que puedan tener, se identifica. ¿Cuál es el índice que lo expresa mejor? Vuelvo a lo mismo, depende mucho de lo que estemos buscando, es decir, no podríamos decir un índice de vegetación en este valor es sinónimo de clorosis por, no sé, por alguna razón. Entonces, no podríamos decirlo tan categóricamente, hay que siempre que calibrar los índices de vegetación con muestreo de campo, pero en términos generales nos da una muy buena idea de cuáles son los que están expresándose de muy buena forma y cuáles, pues, tal vez no tanto. Otra de las ventajas del monitoreo de alta frecuencia es precisamente el monitoreo del desarrollo de un cultivo. Vemos como en un momento determinado, esto fue, no sé, octubre, perdón, marzo, cómo se encontraba el cultivo. Se encontraba el cultivo pues bastante bien, no tan estresado. Luego para abril ya se encuentra un poquito más estresado. Y para otra fecha posterior en abril se encuentra un poquito peor. Entonces, ver esta información nos permite a nosotros tomar decisiones rápidas. Estamos viendo que de una condición, en este caso del 10 de marzo bueno, algo así. Bueno, de marzo a abril se encuentra de una condición, y para más tarde en abril se encuentra de una condición un poco peor. Entonces, muy claramente nos dice, vamos a empeorar las cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar una acción correctiva y hacer algo inmediato y tomar pues la decisión que nos permite. Aquí pues, seguimos viendo ese mismo desarrollo, se tomó alguna decisión, posiblemente fue riego, no sé, o se aplicó alguna fertilización, y se nota que mejoró visiblemente de un momento a otro, y pues tal vez en el otro no mejoró tanto. Entonces nos permite conocer el impacto o el efecto de las diferentes prácticas agrícolas que tenemos en el campo con una muy buena precisión. Y lo mejor es poder medir eso. Aquí podemos ver qué tan bien o qué tan mal está, pero aquí ya podemos calcular. Entonces podemos ver cómo estaba en un momento determinado, cómo está en un momento posterior, y cuál es el resultado, píxel por píxel, o punto por punto, o metro por metro, dependiendo del tamaño del píxel, qué tanto ha mejorado o no ese cultivo en función de la práctica agrícola que hayamos ejecutado aquí. Entonces podemos cuantificarlo y no solamente asumirlo. Aquí, bueno, por ejemplo, igual, aquí estaba no tan bien, bueno, estaba bien el cultivo, se hizo alguna aplicación y pues, visiblemente está mucho peor, pero visiblemente no es lo mismo que cuantificado. Entonces aquí ya podemos medir exactamente qué tanto fue el cambio, y aquí nos dimos cuenta que decrementó su condición de cultivo en más del 1% en una semana o dos. Y aquí podemos ver el comportamiento. Por ejemplo, aquí vemos que esta parte del cultivo, la parte del cultivo está bastante bien, y conforme va pasando el tiempo se empieza a decrementar. Muy posiblemente sea derivado de que la condición del cultivo, el desarrollo del cultivo es ese, y así es como debe ser. Es decir, al principio debe estar bastante bien, y luego conforme va madurando, entra en estado de senescencia, definitivamente se ve más marchito, pero es algo natural del cultivo. Y luego aquí, igual aquí tenemos en la parte de la derecha, vemos que está bastante mal, por decirlo así, el área de cultivo. Conforme pasa el tiempo va mejorando, y muy posiblemente es porque aquí ya había sido cosechado, aquí están de nuevo en crecimiento, en resiembra, y aquí ya se nota que está nuevamente establecido el cultivo. Entonces, es parte de ir monitoreando o de entender qué es lo que nos están diciendo los índices de vegetación. Otro tema es análisis de sombra en café. Hicimos un ensayo
bastante exitoso desde mi punto de vista, tratando de analizar el estado de la sombra en café. Y pues, logramos determinar o diferenciar cuál es sombra y qué no es sombra en cultivo de café cuando estamos haciendo manejo de sombra, y no solamente cuantificarlo, sino, por ejemplo, en el caso de digamos, lo negro que ustedes ven por acá, esto es café recién desombrado, es decir, le acaban de quitar la sombra de ese café y por eso es que se ve, bueno, no es por eso que se ve, pero se ve de una forma diferente. Se nota que va a estar estresado porque definitivamente si antes el café estaba cubierto por sombra y ahorita ya está expuesto al sol, pues se va a estresar. Entonces eso es algo natural. Entonces lo definimos como pues, ver en negro, a diferencia de lo que estaba con sombra en las primeras imágenes y lo que ya no tiene sombra en las actuales. Sirve mucho para temas de certificación y ver que realmente se está conservando la sombra o que se maneja un porcentaje de sombra de acuerdo a los estándares internacionales. Pero, digamos, ¿qué está pasando en el cultivo? No es suficiente, no es suficiente verlo, tenemos que empezarlo a correlacionar con información climática y bueno, algo que nosotros tenemos es el clima inteligente. Es decir, el clima inteligente es algo, bueno, el clima no es inteligente, vamos, sino nosotros hacemos inteligencia con el clima. Es decir, tenemos información climática y empezamos a integrar todas estas variables en algún tipo de informe, en algún tipo de análisis o de propuesta que nos diga algo. Y en ese sentido, bueno, aquí vemos cómo estimamos que se va a comportar el cultivo, perdón, el clima durante los próximos 7 días por cada bloque de 6 horas. Pero una aplicación muy importante que me gusta a mí mucho es esta que está en la parte media, donde se ven cuadritos rojos, amarillos y verdes. Esto lo que nos dice a nosotros es cuáles son esos momentos o esas ventanas de tiempo en donde podemos hacer aplicación por pulverización o aspersión. Es decir, si vamos a hacer una aplicación foliar de algo, el mejor momento, en este caso, va a ser el domingo entre las medianoche y el mediodía. ¿Por qué? Porque muy posiblemente no va a estar lloviendo, muy posiblemente no van a haber muchas ráfagas de viento y posiblemente la altura de nubes sea idónea para poder hacer una aplicación aérea. En fin, lo que nos ayuda a nosotros es a organizarnos y planificar nuestra actividad de campo en base a esta información. Es decir, aquí nos dice que si vamos a aplicar en esta fecha o en esta hora en particular, pues lo más probable es que perdamos el producto que estamos aplicando. Es decir, posiblemente va a llover, o hay mucho viento y hay deriva. Si llueve, se lava, y vamos a tener al equipo de gente que va a hacer la aplicación en el campo y no los vamos a poder mandar a aplicar porque va a estar lloviendo. Entonces, vamos a convocar a la gente de campo, le vamos a pagar el día y no solamente no vamos a aplicar el producto, sino vamos a pagarle a la gente. Entonces, este tipo de planificación nos permite, digamos, este tipo de aplicación nos permite planificarnos bien. Y por el otro lado, digamos, si tenemos evapotranspiración potencial, tenemos una probabilidad de lluvia. Digamos, esto nos dice a nosotros cuáles son los milímetros de lluvia que se espera precipiten y el porcentaje de probabilidad de esa precipitación. Entonces, no solamente nos dice que va a llover, por ejemplo, que muy probablemente va a llover 11.9 milímetros por acá, pero tiene una probabilidad del 60-70% de que suceda. Entonces, eso nos permite tener una mejor idea. Pero bueno, sabemos cuándo va a precipitar, qué tanto va a precipitar, conocemos la evapotranspiración potencial, por lo tanto, podemos establecer la lámina de agua o de riego que necesitamos para que el cultivo no se estrese. Entonces, también es otra parte de las aplicaciones de hacer inteligencia con el clima y tener alertas, es decir, que me diga a mí la estación meteorológica o el modelo, me diga, mire, cuando ya esté la temperatura a tal nivel y haya una radiación solar de tanto y no esté precipitando, avíseme, porque muy posiblemente tengo que tomar alguna acción. Y no solamente eso, sino combinar esto y llevarlo al siguiente nivel y aplicar modelos científicos de pronóstico de incidencia de enfermedades o plagas. Entonces aquí nosotros, combinando todas las condiciones que pueden provocar o que son, digamos, que propician el aparecimiento de una enfermedad o de una plaga, podemos anticiparnos a que eso suceda y que nos afecte directamente el cultivo. Por ejemplo, en el caso de arroya en café o sigatoca en banano, o no sé. Hay muchos modelos. Nosotros utilizamos hoy día más de 80 modelos, 88 modelos
para más de 35 cultivos que permiten tener esa anticipación. Entonces, es algo bastante útil que nos digan a nosotros, mire, ahorita en su cultivo hay probabilidad de que suceda este problema. Y poderme anticipar para no verme afectado, principalmente para no perder el cultivo. Y segundo, también para no perder certificaciones, por ejemplo, y no perder la plata que invertimos en que ese cultivo se desarrollará durante el último ciclo. No sé, pueden ser 6 meses, 8 meses, un año, no sé. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos con la implementación de estos modelos. Y eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Listo, Billy. Muchas gracias por tu presentación. Agradecemos también a Gabriela la presentación de esta tarde. Yo creo que has dado respuesta a algunas preguntas que se fueron dando en la presentación de Gaby. Sin embargo, durante tu intervención, Billy, se generaron 3 preguntas. De parte de David Pérez, consulta, ¿se puede hacer medidas con precisión y cómo se realiza con los drones o solo se realiza para estudios de comportamiento de las plantas? Ok. Tengo dudas sobre la pregunta en sí misma, pero, ok, considerando medidas de precisión, es decir, nosotros podemos utilizar la información obtenida con drones para medir plantas, efectivamente, digamos, dependiendo la altura de vuelo y las condiciones del vuelo como tal, podemos nosotros inclusive medir raquis, por ejemplo, longitud de raquis, podemos hacer medición digamos, de frutos o de cultivo como tal, lo que les mencionaba en el caso de repollo u otro tipo de cultivos, nosotros podemos hacer una medición, sí se puede hacer, pero eso ya es en gabinete, es decir, digamos, tomamos las imágenes, se convierten en lo que llamamos una ortofoto, y la ortofoto es la que podemos utilizar para hacer ese tipo de mediciones. Se puede establecer una medida típica para decir, bueno, todos aquellos frutos, o todos aquellas plantas que tengan un diámetro de tanto, póngalos en este color, los que tengan de este diámetro en otro color, y poder hacer una estimación de cuántos tienen un tamaño específico u otro tamaño específico. No solamente es para comportamiento, sino también para medición. Muchas gracias, Billy. Jorge Delgado pregunta, ¿qué tipos de sensores se utilizan al momento de hacer las aplicaciones en campo? ¿Y qué tipo de GPS utilizan para captar la señal y, de esta forma, poder procesar el mapa? Ok, digamos, depende. Hay varias formas. La primera de ellas es con máquinas, es decir, con tractores. Hay tractores que tienen equipos que se conocen comúnmente como displays, que lo que son es, digamos, tienen un GPS de alta precisión y se pueden conectar, ya sea hay GPS en la nube o GPS físicos, y en función de eso, digamos, saben en dónde están. El mapa, por decirlo así, está integrado dentro de ese equipo, dentro de ese display, y lo que hace es, sabiendo la posición del tractor, va caminando y dice, bueno, en este momento, en este punto, la condición de fertilización debe ser de tanto. Entonces, establecer una tasa variable se puede hacer en función de esas condiciones, es decir, se puede programar o se puede diseñar de esa forma y decir, bueno, en este punto va a aplicar una tasa de tanto por hectárea y en la siguiente de tanto por hectárea, y ser diferenciado en cada uno de los puntos. Entonces, lo que hace es leer el mapa, saber en dónde está y saber en qué parte del mapa está. Entonces, el mapa le dice, bueno, aquí aplique tal dosis, y esa es la dosis que aplica. Muchas gracias, Billy. Olinda Solís pregunta, ¿este tipo de metodología lo usan solo para cultivos agrícolas o también en algunas plantaciones de tipo forestal? Sí, de hecho, hay muchas aplicaciones forestales, principalmente, bueno, en Colombia se utiliza mucho, en Ecuador, Brasil, y no estoy muy seguro en Costa Rica, pero sí, lo que se hace es aplicar, digamos, muchos de estos principios se utilizan para identificar cuál es el avance de la frontera agrícola, cuál es el grado de conservación
digamos, de la cobertura forestal, o identificar, por ejemplo, enfermedades en pino, por ejemplo. Eso sí se utilizó ¿cómo se llama?, en Honduras, identificar enfermedades, digamos, ataques de gorgojo, o condiciones que propician digamos, el desarrollo espontáneo de incendios forestales. Eso se utilizó en Petén hace algunos años. De hecho, se hizo un mapa, un estudio completo sobre, digamos, volatilidad de los bosques, el índice de, ¿qué era? Índice de susceptibilidad a incendios forestales, ¿no? Y ese, pues sí, también se tiene. Es decir, se puede hacer el mismo monitoreo de seguimiento desde que se inicia la plantación hasta que ya está en una edad adulta del bosque. Se puede hacer el mismo seguimiento. No hay una restricción. Inclusive la nutrición, como lo mencionaba la ingeniera David, también se puede seguir de la misma forma. Se pueden hacer los mismos muestreos más o menos intensivos para identificar cuáles las condiciones de nutrición disponibles en este momento para el bosque, en este caso, para el árbol que sea. Y también hay otros tipos de sensores de dispositivos que permiten emular el comportamiento de una raíz y definir cuál es la disponibilidad de nutrientes para ser absorbidos por las raíces. Y eso se llama solución de suelo, y esa solución de suelo se analiza, se identifica cuáles son los nutrientes y las cantidades de los nutrientes que están disponibles, y luego se haría una comparación con análisis foliar para determinar cuáles de estos nutrientes que estaban disponibles para ser absorbidos fueron absorbidos y aprovechados y se expresan foliarmente en la planta, y luego pues, tratar de determinar cuál es el grado de compensación que se debería hacer. Pero sí se puede hacer. Excelente, Billy. Yo creo que va bastante amarrado con el tema del líder, ¿verdad? Exacto. Hay bastantes, digamos, hay bastantes aplicaciones. En el caso del líder como tal, nos permite a nosotros, determinar el volumen de biomasa que existe en los diferentes estratos en un cultivo, incluyendo bosques donde hay bastante densidad de follaje, donde normalmente hacer esa cuantificación sería un poquito complicado. Lo podemos hacer con LIDAR y podemos tener ese nivel de detalle, y dependiendo del láser en el espectro en el que se encuentra, al reflejo mismo nos puede determinar el grado de vigor en el que se encuentra la planta. Entonces, sí se puede aplicar. Muy bien. Excelente, Billy. Muchas gracias. Y una última pregunta de Ana Díaz. Ambientalmente, te pregunta cuál es el beneficio de usar todo este tipo de tecnología. Bueno, principalmente el tema de carga química, es decir, mientras menos químicos tengamos o estemos utilizando solamente porque sí hay que utilizarlos, es decir, hay algunos cultivos donde la práctica es semanalmente tengo que aplicar X producto porque pues así es la práctica y es ancestral, pero ¿qué tal si el cultivo no lo necesita? Simplemente estoy castigando con más químicos por una decisión pues administrativa y no una decisión agronómica como tal. Además, digamos, hay muchos, digamos, no solamente químicos para control de enfermedades ni nada por decirlo, sino también el tema de nutrición. Es decir, si le estamos dando mucha nutrición o le estamos dando demasiada nutrición al cultivo, muy posiblemente lo que estamos haciendo es castigar el suelo. Y al final de cuentas, más tarde o más temprano, esto digamos, llega a ciertas capas donde puede eventualmente afectar otro tipo de cuerpos, como un cuerpo de agua o algo por el estilo. Y además, no solo afecta el cultivo como tal, porque digamos, si no hay una apropiada combinación entre riego y ¿cómo se llama? Y nutrición, puede ser que esté acidificando yo las cosas o esté exagerando la salinidad del suelo, y no solamente afecto el suelo, sino afecto a la planta también. Entonces, saber exactamente qué darle a la planta, cuándo dárselo, cómo dárselo y en qué cantidad dárselo, minimiza el exceso de este tipo de nutrientes o de este tipo de productos, y por lo tanto afecta mucho menos el ambiente. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias para Gabriela también extensivo. Agradecemos de parte de la gremial la participación de ustedes dos como representantes de una de nuestras empresas socias, e invitamos a todos los participantes a que podamos ver nuevamente esta grabación en nuestra página www.gremiagro.com. Así también invitarles para el próximo martes al último webinar de estas 10 sesiones de capacitación
con el tema productos de nuevas tecnologías, bioestimulantes, aditivos, ácidos húmicos y biológicos. De igual forma tendremos a dos personas invitadas de nuestra empresa socia en la gremial, a quienes pues será un total gusto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Billy, y muchas gracias, Gaby. Muy buena tarde. Felicidades a todos. Hasta luego.